En la fiesta de la empresa intenté besar a mi esposo en la pista de baile. Él se apartó con una mirada dura y me dijo: «En serio, ya párale. Estás haciendo un escándalo. No quiero sentirme atado». Con una mirada igual de filosa, me quité el anillo y lo dejé sobre la mesa. El sonido metálico al caer marcó mi nuevo estado civil, y de inmediato se convirtió en el chisme más sonado de la noche. No quiero que me vean como comprometido, y menos con ella. La voz de Atticus salió de mi celular a las 5:30 de la mañana, llenando la cocina vacía con lo que le había dicho a Scarlett Blackwood 3 noches antes. En esa misma fiesta. Yo había estado justo detrás de la palmera decorativa, lo bastante cerca para oler su loción mezclada con el perfume de ella, lo bastante cerca para escuchar cómo se reía cuando ella me llamó patética. El resto de la grabación detallaba sus planes para Dubái, para llevarse a Emma, para destruirlo todo mientras yo jugaba el papel de esposa obediente preparándole su espresso matutino. Me tembló la mano al ponerle 2 cucharadas de azúcar a su café, sabiendo que sería el último que le prepararía en mi vida. La casa en Lincoln Park se sentía como un mausoleo en la oscuridad previa al amanecer. Cada electrodoméstico de acero, cada mueble elegido con cuidado, cada foto enmarcada de nuestra supuesta familia feliz parecían ahora utilería en una obra donde yo ni siquiera sabía que actuaba. Dejé la taza en el mármol, en su lugar habitual junto a los periódicos financieros que solía leer, fingiendo que nada había cambiado, mientras ignoraba la charla de Emma sobre la escuela. Pero todo había cambiado desde esa noche. Antes de seguir, quiero agradecerte por acompañarme en este camino. Si crees que la traición merece consecuencias y que las mujeres merecen justicia en sus matrimonios, considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que más mujeres encuentren fuerza en estas historias. Emma seguía dormida arriba, segura en su recámara de princesas, sin enterarse de que su padre planeaba llevársela a Dubái con su socia de negocios. Con apenas 6 años, con mis ojos y su mentón terco, todavía creía que su papá era lo máximo. No sabía nada de las promesas rotas, de los engaños, ni de la manera en que él estaba enseñando que mamá era demasiado emocional cada vez que yo pedía un poco de afecto. La gala de Whitmore and Associates llevaba meses marcada en el calendario. Atticus me había comprado un vestido nuevo, negro y recatado, nada que desviara la atención de su ascenso dentro de la firma. Yo había pasado horas arreglándome, con la esperanza de que el ambiente formal le recordara a nuestra boda, 8 años atrás, cuando me abrazaba en la pista y me susurraba que yo era su mundo entero. Pero esa noche fui la diversión. Cuando me acerqué a la barra y le pedí con suavidad un baile, solo uno con mi propio esposo, él jaló su brazo como si yo contagiara algo. Toda la esquina noroeste del salón escuchó cómo gritaba que no quería sentirse atado, que no quería que lo vieran como un hombre comprometido. La copa de champaña en mi mano tembló con la humillación pública. Y entonces algo dentro de mí se rompió en 2. Me quité la argolla de matrimonio, esa banda de platino que él mismo había diseñado cuando aún éramos jóvenes y estábamos enamorados, y la puse sobre la mesa con un clic definitivo. Considérate libre, dije lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. Pero la verdadera revelación llegó 20 minutos después, cuando lo seguía a él y a Scarlett hasta ese rincón escondido detrás de las palmas. Mi celular grabó todo mientras yo me quedaba paralizada, descubriendo que mi humillación no había sido espontánea, sino planeada. Todo lo habían organizado. Mi rechazo público estaba diseñado para hacerme ver inestable, para facilitar el divorcio, para que la batalla por la custodia estuviera perdida desde el inicio. El reloj de la cocina se acercaba a las 6. Atticus bajaría pronto, esperando su café, sus periódicos y a su esposa callada y complaciente. No tenía idea de que yo había pasado las últimas 3 noches documentando todo mientras él dormía, las cuentas secretas de su LLC en su laptop, los correos con Scarlett que databan de 8 meses atrás. La carpeta de videos llamada Seguro, con clips editados de mis peores momentos, cuidadosamente seleccionados para pintarme como una madre incompetente. Por la ventana de la cocina alcancé a ver a la señora Patterson paseando a su viejísimo caniche. Me saludó con la mano y yo le correspondí, preguntándome si habría notado el camión de mudanza que había programado para la próxima semana. Todo el vecindario pensaba que éramos la pareja perfecta, Atticus Hawthorne, el brillante asesor financiero, y su devota esposa, Luna, que había renunciado a su propia carrera para apoyar sus ambiciones. Nadie veía el otro lado,
las noches en que dormíamos en extremos opuestos de la cama king size, lo bastante cerca para sentir su calor, pero separados por un silencio ártico. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Sophia Winters, mi única amiga real en esta jaula dorada. ¿Estás bien? No dejo de pensar en lo de la fiesta. Escribí, voy mejorando. Café más tarde. Respondió de inmediato, a pesar de la hora temprana, dime la hora. Cancelo mi agenda de cirugía si hace falta. 3 días antes de la gala, había asistido sola al almuerzo benéfico del hospital infantil. Abacus me había prometido que me acompañaría, había jurado que esta vez sí estaría. Su silla vacía a mi lado se convirtió en tema de murmullos entre las demás esposas. Yo mentí sin titubear, diciendo que tuvo una reunión de emergencia con un cliente, mientras mi celular mostraba su ubicación en un restaurante del centro con Scarlett. Y claro, Eleanor, su madre, llamó durante el postre para recordarme que en nuestro círculo social las apariencias importan más que los sentimientos. Ella lo sabía. Toda su familia lo sabía, lo que él estaba planeando, y todos habían elegido su lado antes de que yo siquiera entendiera que había bandos. El pitido de la cafetera me regresó al presente. El espresso de Abacus se estaba enfriando. Bien. Que lo tomara frío. Que probara, aunque fuera una vez, algo amargo. Escuché pasos en la escalera. Venía bajando más temprano de lo usual, seguramente ansioso por revisar las transferencias de la cuenta en Singapur que él creía que yo desconocía. Me ajusté la bata de seda y me puse la máscara de la esposa obediente que él esperaba ver. Buenos días, dijo, sin mirarme, mientras alcanzaba su taza. Tu café está listo, respondí con la voz firme, aunque en mi mente seguía sonando la grabación. Él dio un sorbo y frunció el ceño. Está frío, ¿verdad? Me giré para ocultar la sonrisa. Tal vez había perdido la noción del tiempo. 3 días más. Solo 3 días más de fingir antes de exponerlo todo en la presentación trimestral. 3 días antes de que los agentes del FBI, con los que había estado trabajando, arrestaran a él y a Scarlett frente a todos los que habían presenciado mi humillación. La fachada perfecta ya se estaba resquebrajando, pero solo yo podía ver las grietas. Abacus salió rumbo a la oficina sin terminar su café frío, sin darle un beso de despedida a Emma, sin siquiera mirar atrás a la familia que planeaba abandonar. La puerta principal se cerró con su clic habitual, pero hoy sonó como el inicio de una cuenta regresiva. Esa noche sería la gala anual de Whitmore and Associates. El evento social donde la élite financiera de Chicago se felicitaba por otro año de hacer más ricos a los ricos. Esa misma noche sería mi prueba, demostrar si podía seguir fingiendo mientras mi mundo se caía a pedazos por dentro. A las 4 en punto, Emma entró brincando a mi recámara, con el uniforme escolar arrugado después de un día de aventuras de primero de primaria. Me encontró sentada frente al tocador, mirando el vestido de cóctel negro colgado en la puerta del closet. Abacus me lo había regalado 2 navidades atrás, cuando todavía fingía interesarse en lo que me ponía. Cuando sus regalos venían acompañados de besos y no de expectativas. Te ves bonita, mami, dijo Emma, trepando a mi regazo. Sus deditos acariciaron la brocha plateada sobre el tocador, la que mi mamá me había dado antes de morir, antes de que supiera lo que era la verdadera soledad. ¿Me ayudas con mi collar?, le pedí, levantando el hilo de perlas que Abacus me había regalado en nuestro 5º aniversario. La carita de Emma se iluminó con orgullo mientras se colocaba detrás de mí y, con la concentración de una cirujana, trabajaba el delicado broche. ¿Por qué papá se fue temprano sin nosotras?, preguntó, mirándome en el espejo. Dijo que iríamos juntos. La mentira salió fácil, como siempre. Una junta de negocios importante, cariño. Ya sabes cómo es el trabajo de papá. Me rocié el perfume que alguna vez dijo que lo enloquecía, aunque ahora apenas notaba si yo estaba en la habitación. El aroma me pareció una armadura, como si al rodearme de las cosas que él decía amar, pudiera recordarle por qué me había elegido. Jennifer llegó a las 6:30. Nuestra niñera de siempre, que había visto más del declive de nuestra familia de lo que cualquier estudiante universitaria debería. Ya no comentaba nada cuando Emma preguntaba por qué papá no llegaba a dormirla, ni levantaba las cejas cuando yo volvía con los ojos hinchados de llorar en el coche.
Esta noche solo me apretó el hombro y me dijo que me veía hermosa, aunque las dos sabíamos que la belleza no significaba nada en un matrimonio que se había convertido en una transacción. El salón de baile del Hotel Fairmont brillaba con una ostentación que me revolvía el estómago. Candelabros de cristal proyectaban arcoíris sobre mesas cubiertas de seda marfil. Cada centro de mesa valía más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Llegué sola, como siempre, escaneando la sala en busca de la silueta familiar de Adacus. Lo encontré en la barra, con Scarlett Blackcott pegada a su costado como si fuera su lugar legítimo. Sus uñas rojas descansaban en su antebrazo, posesivas y atrevidas. El vestido carmesí que llevaba apenas dejaba algo a la imaginación, y la manera en que él se inclinaba hacia ella, riéndose de lo que le susurraba, me confirmó lo que ya sabía: a ella quería como esposa. Los demás fingían no notar nada, pero yo alcancé las miradas de reojo, las cejas levantadas, los murmullos detrás de las copas de champaña. Me alicé el vestido negro y conservador y caminé hacia ellos, cada paso sintiéndose como un camino a mi propia ejecución. El cuarteto de jazz tocaba algo sensual y romántico. Varias parejas ya se mecían en la pista. Pensé en todos los bailes que Adacus y yo habíamos compartido, nuestra boda, cuando me giró hasta marearme de felicidad, nuestro primer aniversario, cuando me inclinó dramáticamente solo para hacerme reír. ¿En qué momento dejamos de bailar? Adacus, dije, tocándole el brazo con suavidad. ¿Bailas conmigo? La esquina noroeste del salón pareció detenerse, las conversaciones se apagaron, anticipando el drama. Scarlett sonrió con burla y se hizo a un lado, dándole espacio para ejecutar la crueldad que ya tenían ensayada. Él jaló su brazo con tanta violencia que la champaña de un invitado cercano se derramó. Su rostro se torció con un asco como si le hubiera pedido bailar sobre brasas ardiendo en lugar de en un salón elegante. En serio, Luna, estás haciendo un escándalo. Su voz tenía ese tono de desprecio que normalmente reservaba para empleados incompetentes. Y entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo, más fuertes, asegurándose de que la audiencia escuchara cada sílaba. No quiero sentirme atado. La sala entera soltó un jadeo. Alguien dejó caer un tenedor, el metal resonando contra la porcelana. Mi mano se movió sin pensarlo, deslizándose para quitarme el anillo de bodas. La banda de platino atrapó la luz de los candelabros mientras lo dejaba sobre la barra de mármol. El clic suave se escuchó en el repentino silencio. Considérate libre, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz cuando por dentro sentía que el pecho se me colapsaba. Los celulares aparecieron de bolsos y bolsillos, todos documentando la implosión espectacular del matrimonio Hawthorne. Me quedé de pie un momento, dejándolos capturarlo todo, antes de caminar hacia el baño con la cabeza en alto, negándome a darles la escena de derrumbe que tanto esperaban. Sofía me encontró recargada contra el lavabo de mármol, con las manos aferradas al borde hasta lastimarme. No dijo nada al principio, solo me sostuvo el cabello mientras yo luchaba contra las náuseas que no tenían nada que ver con la champaña. La mitad del salón piensa que eres la mujer más valiente de Chicago, susurró. La otra mitad piensa que perdiste la cabeza. Tal vez las dos cosas sean ciertas, alcancé a decir, echándome agua fría en las muñecas. A través de la puerta escuchamos voces del departamento de contabilidad. ¿Viste a Tecus con esa Scarlett? Se fueron juntos justo después del numerito de Luna, ya ni disimulan. La mano de Sofía apretó mi hombro, pero yo ya me estaba moviendo, saliendo del baño con una calma que no sentía. Seguí el rastro de sus perfumes caros por el laberinto de pasillos del hotel hasta que escuché sus voces en un lounge privado. Mis tacones apenas sonaban sobre la alfombra gruesa. Me coloqué detrás de un biombo ornamentado, lo bastante cerca para oírlo todo. Mi celular grabó cada palabra mientras la verdad se derramaba en su crueldad casual. 8 meses planeando y funcionó perfecto, dijo Scarlett, su voz cargada de satisfacción. Sonaba desquiciada. Ningún juez le dará la custodia después de ese numerito. Las cuentas en Singapur están listas, respondió Adacus. En cuanto se finalice el divorcio, transferimos todo. Ella se queda con la casa y su hipoteca. Yo con la libertad y con Emma. Pobre Luna, rió Scarlett. Tan patéticamente obvia en su devoción. ¿De veras cree que te importa esa rutina de ama de casa? El café cada mañana, las cenas familiares perfectas.
Emma estaría mejor sin esa madre inestable, dijo Adakos. Me mordí la mano hasta sacarme sangre. El sabor metálico me mantuvo firme cuando lo único que quería era gritar. Luna es demasiado emocional, demasiado necesitada. Unos cuantos incidentes públicos más como el de hoy, y la batalla por la custodia ni siquiera será una pelea. Siguieron hablando, detallando planes para Dubái, estrategias de custodia y maniobras financieras mientras yo permanecía congelada. Mi celular capturando pruebas que los destruirían a ambos. Cuando al fin se fueron, riéndose de mi supuesto colapso, yo seguí detrás del biombo, con la sangre de mi mano goteando en la alfombra del hotel, entendiendo por primera vez que mi matrimonio no había terminado esa noche. Lo habían asesinado lentamente, a propósito, el hombre que prometió amarme para siempre. Tropecé fuera del lounge, apenas sosteniéndome de pie. El aire todavía olía a su perfume, el eco de sus risas seguía flotando ahí. Llegué a mi auto de alguna manera, manejando en piloto automático mientras sus palabras se repetían en mi mente. 8 meses. Llevaban planeando esto 8 meses mientras yo le hacía café, criaba a nuestra hija y fingía que nuestro matrimonio podía salvarse. El sábado amaneció gris y lluvioso, a juego con la tormenta dentro de mí. Atteku salió rumbo a su juego de golf en el club a las 7, los palos resonando en la cajuela de su Tesla mientras se iba sin despedirse. Emma estaba en su clase de arte, dándome 3 horas preciosas sola en la casa. 3 horas para encontrar pruebas de lo que había escuchado. La puerta de su oficina estaba abierta, como invitando. La laptop descansaba en el escritorio de caoba, cerrada, pero no guardada en la caja fuerte como siempre. Descuidado. O quizá pensaba que yo estaba demasiado rota o demasiado tonta para buscar. Me temblaban los dedos al abrirla. La pantalla pidió una contraseña, como un guardián en la entrada. El cumpleaños de Emma. Claro, lo había usado para todo desde que nació. 0615. La pantalla se desbloqueó, revelando un escritorio organizado con la precisión de alguien que oculta algo. Carpetas financieras en fila, con nombres de clientes que reconocía de conversaciones en cenas. La carpeta marcada Finanzas Personales debería haber contenido nuestras inversiones conjuntas, planes de retiro, la burocracia de una vida compartida. En lugar de eso, encontré un laberinto de documentos de sociedades anónimas, estados de cuentas en el extranjero y hojas de Excel que me revolvieron el estómago. 3 años. Durante 3 años había estado desviando dinero de clientes ancianos de Whitmore and Associates, escondiéndolo en cuentas de Singapur y las Islas Caimán bajo nombres de empresas fantasma. El fondo de retiro de la señora Rothstein, que había confiado en Adakos tras la muerte de su esposo, aparecía en ceros. Los ahorros de toda la vida del señor Chen, destinados a la educación de sus nietos, habían desaparecido en una cuenta llamada Phoenix Raising LLC. Cada robo documentado meticulosamente, cada víctima a alguien que había confiado en mi marido con su futuro. Pero la hoja de cálculo que me destrozó llevaba por título, proyecciones de acuerdo de divorcio. Cada bien que teníamos estaba marcado con un color. Verde para él, rojo para mí. La casa, hipotecada al 90% de su valor, brillaba en rojo. Las cuentas de ahorro, misteriosamente vaciadas en los últimos meses. Rojo. El portafolio de inversiones, transferido a cuentas en el extranjero a las que yo no tenía acceso. Verde. Él lo había calculado todo hasta el último centavo, incluyendo lo que se ahorraría en la pensión alimenticia al probar que yo estaba mentalmente inestable. Una subcarpeta llamada Seguro llamó mi atención. Dentro había cientos de archivos de video del sistema de seguridad de la casa. Pero no eran grabaciones crudas. Cada clip había sido editado con precisión profesional, eliminando contexto, creando una narrativa de inestabilidad que me destruiría en la corte familiar. Ahí estaba yo lanzando una copa de vino contra la pared, pero sin la parte donde había encontrado lápiz labial en su cuello. Ahí estaba yo llorando histéricamente en la cocina, pero sin la parte donde él me acababa de decir que el cáncer de mi papá había regresado. Ahí estaba yo gritándole a Emma por un jugo derramado, pero sin la parte donde llevaba 36 horas sin dormir cuidándola de una infección estomacal mientras él trabajaba tarde con Scarlett. Las marcas de tiempo revelaban la verdad. Llevaba más de un año coleccionando esos momentos, provocando discusiones deliberadamente cuando las cámaras estaban bien posicionadas.
apretando cada botón que había aprendido en 8 años de matrimonio. La noche que accidentalmente rompió la vajilla de mi madre, lo único que me quedaba de ella se colocó perfectamente fuera de cuadro, capturando solo mi reacción devastada. Copié todo a una memoria USB, luego a otra, y finalmente lo envié por correo a una cuenta nueva que él no conocía. Mis manos se movían de manera mecánica mientras mi mente intentaba procesar la crueldad calculada de todo eso. Esa noche, Emma platicaba durante la cena sobre su clase de arte, mostrándome la mariposa que había pintado en acuarela. Alas moradas con manchas doradas, explicó, porque esos eran los colores de la magia. Y entonces, con la naturalidad de quien respira, soltó algo que me heló la sangre. La amiga de papi, Scarlett, es bien buena onda. Me compró la muñeca nueva de American Girl la semana pasada cuando me recogió de la escuela. Dejé el tenedor con cuidado, manteniendo mi voz nivelada. ¿Scarlett te recogió de la escuela? A veces, cuando Jennifer no puede, contestó Emma, girando el espagueti en su tenedor, ajena a mi creciente pánico. Me lleva por el lado y me pregunta sobre mi día. Dice que quiere saber si tú estás bien, mami. Que te ve cansada últimamente. El cuarto dio vueltas. Mi hija de 6 años había sido interrogada por la amante de mi esposo, sobornada con helado y muñecas para que reportara sobre mi estado mental. Cada frustración materna, cada momento de cansancio, cada vez que había perdido la paciencia estaba siendo recolectado como munición. ¿Y qué más te pregunta Scarlett? Emma se encogió de hombros, ya perdiendo interés. Cosas, como si lloras mucho o si te enojas. Yo le dije que solo lloras a veces cuando piensas que estoy dormida. El domingo por la mañana llegó Eleanor, mi suegra, sin avisar, con su toque característico, 3 golpes secos que sonaban a juicio. Entró a mi recibidor envuelta en Chanel y condescendencia, sus ojos buscando pruebas de la supuesta crisis que su hijo le había contado. Luna, querida, dijo, aunque el querida sonaba a veneno, te ves agotada. Quizás necesitas un descanso. Yo podría llevarme a Emma unas semanas. Que tengas tiempo para recuperarte. Código para evaluación psiquiátrica. Reconocí la trampa al instante. Muy amable, Eleanor, pero Emma tiene escuela. Ya vendrán las vacaciones de verano. Se acomodó en mi sofá sin invitación, su postura perfecta incluso mientras soltaba amenazas. El divorcio es muy difícil para los niños, sobre todo cuando las madres no pueden darle estabilidad adecuada. Los jueces toman en cuenta estas cosas, ya sabes. La sonrisa que me dio podría haber cortado vidrio. Siempre había sido parte del plan. Cada cena familiar en la que cuestionaba mi maternidad, cada Navidad donde señalaba mi inestabilidad emocional, todo había sido parte de un expediente en mi contra. La estabilidad de Emma viene de seguir su rutina conmigo, su madre, le respondí, devolviéndole una sonrisa de acero. La máscara de Eleanor se resquebrajó apenas un segundo, mostrando la frustración de que yo no me estaba derrumbando según su guión. Se despidió con besos al aire y la promesa de visitarme pronto, que sonaba más a amenaza que a preocupación. Su perfume caro quedó flotando en mi recibidor mucho después de que se fue. La vi por la ventana mientras su Mercedes desaparecía por la calle arbolada, sabiendo que reportaría a Tecus que yo parecía inestable, pero que aún no me había roto. Ellos necesitaban que me destrozara por completo, en público, de forma innegable. Lo que no sabían era que yo ya había comenzado a formar mi propio ejército. El lunes amaneció lluvioso, convirtiendo Chicago en una acuarela gris. Emma salió a la escuela con su impermeable amarillo, saltando a los charcos mientras el camión escolar le esperaba. Yo le hice adiós desde la puerta como cualquier mamá normal, y luego entré para revisar mis mensajes de LinkedIn en la laptop que escondía en la lavandería, el único lugar donde a Tecus jamás miraría. Un nuevo mensaje me esperaba en la bandeja de entrada. El nombre del remitente me cortó la respiración, Victoria Ashford. La foto de perfil mostraba a una mujer de pómulos afilados y mirada cortante. Sus credenciales parecían sacadas de un manual de crímenes financieros, certificaciones en contabilidad forense, testigo experta en casos federales, fama de encontrar dinero que gente poderosa quería mantener oculto. Pero lo que aceleró mi pulso fue su apellido. El apellido de casada de Scarlett había sido Ashford antes de volver a Blackwood tras su divorcio. El mensaje contenía solo 4 palabras:
sé lo que planean. Café. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Podía ser una trampa, otra pieza en el elaborado juego de ajedrez de Atticus. Pero algo en la foto de perfil de Victoria Ashford, la furia apenas contenida detrás de su sonrisa profesional, me dijo que ella también tenía cuentas pendientes. Escribí, Wicker Park Café. 2 de la tarde. El café estaba entre una librería de segunda mano y un estudio de yoga, lo bastante lejos del distrito financiero como para que nadie de Whitmore y Associates entrara por accidente. Llegué 20 minutos antes, eligiendo una mesa en la esquina con vista clara a ambas salidas. Viejos hábitos de un matrimonio construido sobre mentiras, siempre conocer tus rutas de escape. Victoria Ashford entró exactamente a las 2. Se movía con la precisión controlada de alguien que había aprendido a canalizar su rabia en propósito. Llevaba un traje sastre gris carbón que gritaba negocios. Su cabello oscuro, recogido en un chongo que parecía resistir hasta un huracán. Sin saludo ni cortesía, se sentó frente a mí y deslizó una memoria USB sobre la mesa. Scarlett destruyó a mi hermano, dijo con voz baja y firme. Le vació las cuentas, plantó pruebas de infidelidades que nunca existieron, convenció a un juez de que estaba inestable. Le quitó a sus hijos, su casa, su reputación. Cuando terminó con él, a David solo le quedaban deudas y un régimen de visitas supervisadas que lo trata como criminal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera entre nosotras. Cuando supe que estaba aplicando su magia con tu esposo, empecé a investigar. Lo que encontré va más allá de destruir matrimonios. Señora Hawthorne, tu esposo y mi excuñada son criminales. La memoria USB se sentía pesada en mi palma. ¿Qué hay aquí?, pregunté. $4 millones en desfalcos a clientes de Whitmore y Associates, respondió. Personas mayores, sobre todo fondos de retiro, ahorros de toda la vida, herencias para nietos. Han movido el dinero por Cell Companies durante 3 años usando la experiencia financiera de Scarlett y las relaciones con clientes de tu esposo. La mandíbula de Victoria se tensó. Mi hermano fue solo práctica. Ustedes y los clientes de tu marido son el golpe real. Sacó su celular y me mostró documento tras documento, estados de cuenta con retiros enormes, correos entre Atticus y Scarlett discutiendo Project Phoenix, su nombre clave para la nueva vida financiada con millones robados. Un rastro de papel que pasaba por Singapur, las Islas Caimán y terminaba en Dubái, donde la ley estadounidense no podría alcanzarlos. No solo planean divorciarte, continuó Victoria, desplazando a otra pantalla. Planean desaparecer. En su teléfono apareció la confirmación de una reserva, 3 boletos sencillos a Dubái, saliendo el viernes a las 11 de la noche. Los nombres eran alias, pero el rastro de tarjeta de crédito que ella había conseguido dejaba claras las identidades. Atticus Hawthorne viajando como James Michie. Scarlett Blackwood como Sarah Michie. Y Emma Hawthorne como Emily Michie, con la fecha de nacimiento exacta de mi hija. La taza de café se me resbaló de la mano, estrellándose contra el piso. El líquido caliente salpicó mi vestido, quemando a través de la tela, pero yo no sentí nada. No estaban planeando una batalla por la custodia. Estaban planeando un secuestro. El pasaporte, susurré. Emma no tiene pasaporte. La expresión de Victoria se oscureció aún más. Ya lo tiene. Lo solicitaron de manera express con documentos de consentimiento falsificados. Llegó la semana pasada a un apartado postal registrado a nombre de la LLC de Scarlett. El personal del café corrió con toallas, limpiando café y cerámica rota mientras yo permanecía inmóvil. El alcance total de su plan cristalizándose en mi mente. Cada humillación pública, cada evidencia fabricada, cada crueldad calculada estaba dirigida a esto, robarme a mi hija y desaparecer en una nueva vida financiada con los sueños de ancianos que confiaron en mi esposo. Victoria esperó hasta que el personal se fue, luego se inclinó hacia mí. Llevo 6 meses construyendo este caso, pero necesitaba a alguien por dentro. Alguien con acceso a pruebas que yo no podía obtener legalmente. Ese alguien eras tú. Durante las siguientes 3 horas nos quedamos en ese rincón del café documentando absolutamente todo. La experiencia de Victoria llenó cada hueco de mi investigación amateur. Me enseñó a rastrear transacciones financieras,
A preservar evidencia digital que pudiera sostenerse en un tribunal, a construir un caso que los fiscales no pudieran ignorar. Necesitamos a una persona más, dijo, sacando un teléfono encriptado que no le había visto antes. Alguien con conexiones federales que pueda moverse rápido cuando estemos listas. Marcó un número de memoria. La voz que respondió sonaba como grava mezclada con humo de cigarro. Ese tipo de voz que ha visto demasiado y no olvida nada. Marcus Delano, dijo la voz. Marcus, soy Victoria. Vengo a cobrar ese favor. Una pausa. La situación de Scarlett. Peor de lo que pensábamos. Secuestro internacional, desfalco, víctimas ancianas. Te necesitamos. Envíame lo que tengas. Haré unas llamadas, respondió. Victoria colgó y me miró. Marcus es ex FBI, especializado en crímenes financieros. Salió de la agencia hace 5 años, pero mantiene sus contactos. Más importante aún, tiene una hija de la edad de Emma. Se toma muy en serio las amenazas de secuestro. La alianza improbable se selló entre café frío y furia compartida, la esposa traicionada con acceso interno. La cuñada vengativa con experiencia financiera y el exagente federal con las conexiones para que la justicia fuera rápida y certera. Intercambiamos datos de contacto encriptados, establecimos protocolos de comunicación y planeamos nuestros siguientes pasos con la precisión de generales preparando la guerra. Mientras manejaba de regreso a casa entre el tráfico de la hora pico, mi teléfono vibró con un mensaje de Atticus, trabajando tarde otra vez esta noche. No me despiertes. Entré a la cochera con el mensaje aún brillando en la pantalla. Trabajando tarde otra vez. Las mentiras ya le salían tan fácil, resbalando de sus dedos como agua. Por la ventana de la cocina podía ver a Emma haciendo la tarea en la mesa, Jennifer la niñera ayudándole con problemas de matemáticas. 3 días para el viernes. 3 días para fingir que mi mundo no se estaba desmoronando mientras en secreto aseguraba la leña para el incendio. El martes por la mañana comencé mi actuación. La señora Patterson estaba regando su jardín cuando salí en la misma ropa de ayer, cabello sin lavar, ojos enrojecidos por las gotas que había usado para simular llanto. Se acercó rápido a la cerca, la preocupación marcada en su rostro curtido. Luna, querida, ¿estás bien? Dejé que mi voz se quebrara con precisión. Atticus y yo estamos pasando por algo. Estoy tratando de mantenerme firme por Emma, pero es difícil. Me dio unas palmadas en la mano sobre la cerca mientras yo sabía que estaba archivando cada detalle para contarlo en su club de lectura. En pocas horas, el vecindario sabría que Luna Hawthorne se estaba desmoronando. Exactamente lo que Atticus necesitaba escuchar. Al mediodía ya estaba sentada en la oficina del Dr. Richard Brennan, el terapeuta que Atticus había sugerido 6 meses atrás cuando empezó a preparar el terreno para mi supuesta inestabilidad. El buen doctor no tenía idea de que estaba documentando evidencia que se volvería en su contra de manera espectacular. Siento que estoy perdiendo la cabeza, le dije, dejando caer las lágrimas de forma estratégica. Atticus dice que soy demasiado emocional, demasiado necesitada. Tal vez tiene razón. Tal vez necesito ayuda. El Dr. Brennan tomaba notas mientras yo me pintaba como una mujer al borde, sabiendo que esas sesiones serían citadas en un tribunal, que Atticus creería que probaban su caso. Lo que él no sabría hasta que fuera demasiado tarde era que Marcus Delano ya había hablado con el doctor, explicándole la situación, asegurándose de que esas notas documentaran a una mujer bajo abuso emocional sistemático. No a una en colapso mental. Esa tarde Marcus llegó a nuestra casa disfrazado de técnico de cable, con su camioneta y equipo. Atticus apenas lo miró, demasiado ocupado en su teléfono con Scarlett para notar los dispositivos de grabación de nivel FBI que se instalaban en cada cuarto. Las diminutas cámaras eran invisibles a menos que supieras dónde mirar, y el audio podía captar susurros desde el otro lado de la casa. La oficina de tu esposo ya está cableada, murmuró Marcus mientras fingía revisar la conexión a Internet. Sala, cocina y el pasillo afuera del cuarto de Emma. Todo se envía a un servidor seguro. Lo que diga, lo tendremos. Los aparatos demostraron su valor de inmediato. Esa noche, después de que Emma se durmió, escuché a Atticus en una llamada con Scarlett.
Su voz llegaba clara a través de la app de grabación que Marcus había instalado en mi teléfono oculto. Hoy llamó a mi secretaria para hablar de reconciliación. Se reía. Patricia dice que sonaba desesperada, patética. Toda la oficina cree que está teniendo un colapso. La respuesta de Scarlett salió por el altavoz. Perfecto. Entre más inestable parezca, más fácil será la custodia. ¿Cómo va Emma? La estoy preparando. Le digo que su mami está enferma y necesita ayuda. Me pidió que la recogieras mañana de la escuela. Ya le caes mejor que su propia madre. Me quedé en el pasillo, las uñas clavándose en mis palmas, obligándome a no entrar a confrontarlo. Cada palabra estaba siendo grabada, construyendo nuestro caso. Pero escucharlo envenenar a mi hija contra mí se sentía como tragar vidrio. El miércoles por la mañana llegó la peor grabación hasta ahora. Estaba doblando la ropa cuando la app me alertó de actividad en la oficina de casa. Atticus y Scarlett estaban en videollamada y su conversación me revolvió el estómago. La clínica de fertilidad en Dubái viene muy recomendada, dijo Scarlett. Podemos empezar a intentarlo en cuanto estemos instalados, dijo Scarlett. Emma necesita un hermanito y quiero que nuestros hijos tengan edades cercanas. Nuestros hijos. Estaba planeando una familia con mi esposo, usando a mi hija como el hijo de arranque. Emma se adaptará, respondió Atticus. Los niños son resistentes. En un año apenas recordará a Luna. La canasta de ropa se me resbaló de las manos y cayó al suelo cuando los dedos se me entumieron. No solo estaban robándome a mi hija, estaban planeando borrarme por completo de su vida, reemplazarme con una nueva madre, nuevos hermanos, una nueva existencia donde yo jamás habría importado. Esa misma tarde encontré a Tyler Morrison en un bar de mala muerte cerca de la universidad. Tenía su laptop abierta entre botellas vacías de cerveza, postulando a empleos que nunca conseguiría con su título de colegio comunitario y sus deudas crecientes. Me miró sorprendido cuando me senté frente a él, reconociéndome de las fiestas de la empresa donde hacía soporte técnico. Señora Hawthorne, ¿qué hace aquí? Deslicé $500 en efectivo sobre la mesa pegajosa. Necesito 5 minutos durante la presentación trimestral de mañana. 5 minutos para mostrar algo importante. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el dinero. Eso podría costarme el trabajo. Tyler, te pagan el salario mínimo para manejar sistemas que valen millones. Te tratan como si fueras un mueble. Yo te ofrezco un mes de renta por 5 minutos de valor. Miró alrededor del bar, luego guardó el dinero en el bolsillo. ¿Qué necesita? Pasamos 2 horas ensayando los detalles técnicos. Él activaría la anulación de la presentación exactamente a las 10:45 de la mañana, en pleno discurso de Atticus sobre la confianza en los servicios financieros. La ironía no se nos escapaba a ninguno de los dos. Si fallaba el sistema principal, yo tenía discos de respaldo. Si seguridad reaccionaba demasiado rápido, sabía dónde estaban todas las alarmas de incendio del edificio. El jueves por la noche llegó con el peso de un funeral. Estaba en mi cocina preparando pollo a la parmesana, el platillo favorito de Atticus, mientras Emma ponía la mesa con la vajilla buena que le encantaba usar. Los dispositivos de grabación capturaron cada momento mientras cenábamos juntos por última vez como familia, aunque solo yo lo sabía. Está excelente, dijo Atticus cortando su pollo con precisión. Te luciste, Emma sonrió, feliz por el raro momento de armonía familiar. ¿Podemos tener helado de postre? El de menta con chispas. Claro, princesa, contestó él, despeinándola con ternura. Lo que quieras. Siguió hablando con entusiasmo de los planes para el fin de semana, planes que habrían engañado a cualquiera que no supiera del vuelo del viernes por la noche a Dubái. Le prometió ayudarle con su proyecto de ciencias, llevarla al zoológico y enseñarle por fin a andar en la bicicleta que llevaba meses empolvándose en el garaje. Cada mentira me cortaba más hondo, pero yo sonreí y asentí, interpretando por última vez el papel de la esposa ingenua. Después de cenar, lo observé desde la puerta mientras arropaba a Emma en la cama, besándole la frente y prometiéndole un mundo que planeaba robarle. Ella rodeó su cuello con sus pequeños brazos, y por un instante, solo un instante, vi algo parpadear en su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Duda? Pero desapareció tan rápido como había llegado.
Adaku cerró la puerta de Emma con el clic suave de un hombre que no tenía idea de que acababa de decir adiós para siempre. Me quedé en el pasillo oscuro, viendo su silueta dirigirse a nuestra recámara, sintiendo nada más que una fría determinación. Mañana acabaría todo. El amanecer llegó a las 5:15 de la mañana. El cielo fuera de nuestra ventana tenía el color del hierro viejo. Atticus dormía a mi lado, un brazo extendido sobre el espacio donde antes solía acurrucarme contra él, respirando profundo, tranquilo. Me deslicé fuera de la cama sin despertarlo, movimientos ensayados tras meses de insomnio madrugador. El traje negro colgaba en el closet del cuarto de visitas donde lo había escondido. El mismo corte severo que usé en el funeral de mi padre 3 años atrás, cuando Atticus me tomó de la mano y susurró que nunca me dejaría enfrentar nada sola. El espejo me devolvía a una mujer que apenas reconocía. Ojeras marcadas a pesar del corrector, pómulos afilados como cuchillas. Pero mis manos estaban firmes al aplicar el labial color sangre vieja, y mi voz clara cuando desperté a Emma para ir a la escuela. ¿Día especial hoy?, preguntó al notar mi atuendo formal mientras comía sus cornflakes. Solo unos asuntos de trabajo respondí, trenzándole el cabello con dedos que ya habían hecho esto 1000 veces. Quizá nunca más lo haría si algo salía mal. Hoy Jennifer te recogerá de la escuela. ¿No la amiga de papá, Scarlett? No, mi amor. No, Scarlett. El camión escolar se llevó a Emma a las 7:45, saludando desde la ventana con su mochila rebotando en cada bache del camino. Atticus salió 20 minutos después, tarareando algo sin melodía mientras se acomodaba la corbata frente al espejo del pasillo. Se despidió con un adiós casual, ya concentrado en su presentación sobre integridad en los servicios financieros. La ironía habría sido divertida si no estuviera a punto de destruirlo. El mensaje de Marcus llegó a las 8:30, activos congelados. Órdenes firmadas. Agentes en posición. Victoria escribió enseguida, evidencia financiera entregada a ESIE. Operaciones suspendidas en todas las cuentas. Contesté, en camino a Whitmore. El trayecto al centro se sintió eterno y a la vez demasiado corto. Cada semáforo en rojo me daba tiempo para dudar. Cada luz verde me empujaba más cerca del punto sin retorno. El edificio de Whitmore y Associates se alzaba contra el cielo matutino como una lápida de vidrio y acero. Sus puertas giratorias tragaban empleados que no tenían idea de que estaban por presenciar historia corporativa. Seguridad me reconoció, por supuesto. Tom, el guardia de las mañanas que siempre preguntaba por Emma, me dejó pasar con una sonrisa amable. Señora Hawthorne, qué gusto verla. Aquí para la presentación. No me la perdería, dije, mientras mis tacones hacían clic sobre el mármol que reflejaba las luces del techo como charcos de agua. El viaje en elevador hasta el 10º piso se sintió como un ascenso al juicio. Otros empleados se subieron en distintos pisos. Su charla sobre proyecciones trimestrales y planes de fin de semana me llegaba como un ruido blanco. No tenían idea de que compartían un elevador con una bomba a punto de estallar. Tyler estaba en su estación fuera de la sala de conferencias principal, con las manos visiblemente temblorosas mientras revisaba credenciales en su tablet. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo, suficiente para que asintiera casi imperceptiblemente. El USB estaba listo. Su dedo flotaba sobre los controles del sistema. Estábamos listos para la acción. La sala de conferencias estaba ya 3/4 llena cuando entré. 300 sillas en filas perfectas, mirando al escenario donde Atticus pronto se pararía. Las enormes pantallas detrás del podio mostraban el logo de Whitmore y Associates, pero en 17 minutos mostrarían algo muy diferente. Elegí un asiento en la esquina trasera, con buena visibilidad de ambas salidas. A mi alrededor, la élite financiera de Chicago charlaba sobre café y pasteles, con trajes caros y sonrisas calculadas. Ocultando los mismos instintos depredadores que habían permitido a Atticus y Scarlett robar millones sin que nadie lo notara. Scarlett entró a las 10:25, con un vestido rojo que probablemente costaba más de lo que Tyler ganaba en 3 meses. Pasó por mi fila sin notarme, concentrada en ocupar su lugar en la primera fila, donde se sentaban los socios principales. Su teléfono en la mano, dedos volando sobre la pantalla, probablemente confirmando los detalles del vuelo de esa noche y asegurándose de que su plan de escape siguiera intacto.
Atticus subió al escenario exactamente a las 10:30, imponiendo atención inmediata. La sala quedó en silencio mientras ajustaba el micrófono, su anillo de bodas reflejando las luces del escenario. Aún lo llevaba puesto, manteniendo la fachada hasta el final. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación trimestral de Whitmore y Associates. Hoy quiero hablarles de algo fundamental en nuestro negocio, la confianza. La palabra colgó en el aire como una mala broma. Hizo clic en su control de presentación y aparecieron gráficas mostrando el crecimiento de la firma, tasas de retención de clientes, desempeño de portafolios. Su voz era suave, confiada, la voz de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia que no pudiera comprar. Nuestros clientes confían en nosotros con su futuro, continuó, caminando por el escenario con facilidad ensayada. Sus jubilaciones, la educación de sus hijos, sus sueños. Esa confianza es sagrada. Es lo que nos separa de la competencia. Es lo que hace de Whitmore y Associates más que otra firma financiera más. 10:43. Faltan 2 minutos. La integridad no es solo una palabra de moda aquí, dijo, construyendo su clímax. Es la base de cada relación, cada transacción, cada decisión que tomamos. 10:44. La mano de Tyler se movió hacia el teclado. Cuando los clientes nos eligen, no solo eligen rendimientos o desempeño. Eligen honestidad. Eligen transparencia. Eligen. 10:45. Las pantallas detrás de él se apagaron por un instante. Luego explotaron con evidencia. La pantalla izquierda mostró estados de cuenta bancarios con millones desviados de clientes ancianos. La pantalla central exhibió correos entre Atticus y Scarlett, sus planes expuestos con sus propias palabras. El portafolio de la señora Chen es perfecto. Nunca notará nada. Mueve otros 500K de la cuenta Rothstein. Luna es demasiado estúpida para darse cuenta. La pantalla derecha mostró imágenes de seguridad de nuestro hogar. Atticus y Scarlett en su oficina, dinero esparcido sobre su escritorio, ambos riendo. El audio llegaba nítido. 4 millones y contando. Dubái no sabrá que lo golpeó. Pero la joya de la corona se reprodujo en las 3 pantallas simultáneamente. Una conversación grabada el martes por la noche. La voz de Atticus, Emma es la clave. Una vez que la tengamos en Dubái, Luna no podrá tocarnos. La voz de Scarlett, el pasaporte falso funcionó perfectamente. Se adaptará. Los niños olvidan rápido. La voz de Atticus, los clientes son solo daño colateral. Son viejos. No necesitarán el dinero por mucho tiempo. La sala de conferencias estalló. Sillas rascaron la alfombra mientras la gente se levantaba. Teléfonos aparecieron en cada mano y gritos de incredulidad llenaron el aire. Atticus quedó congelado en el escenario, su rostro pasando por confusión, reconocimiento, terror. Scarlett intentó huir. Cuando la sala estalló en caos, salió disparada de su asiento en la primera fila hacia la salida lateral. Su vestido rojo era un destello de desesperación contra el neutral decorado corporativo. Pero las puertas se abrieron antes de que llegara, revelando a Marcus Morrison y 3 agentes del FBI más, moviéndose con la calma práctica de quienes han hecho esto muchas veces. Tropezó hacia atrás con sus tacones de diseñador, su rostro desmoronándose al darse cuenta de que no tenía escape. Scarlett Blackwood está bajo arresto por malversación, conspiración para cometer secuestro y fraude electrónico, dijo el agente Morrison, su voz cortando el pandemonio. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas con un sonido que pareció resonar en las paredes de la sala. Atticus permaneció congelado en el escenario, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, el control de presentación todavía en su mano. Cuando 2 agentes se acercaron, no resistió, no habló, solo miraba las pantallas, mostrando aún sus crímenes en alta definición. Las esposas se veían extrañas en él, demasiado fuera de lugar con su traje caro, demasiado permanentes para un hombre que pensaba que las consecuencias eran para los demás. Eleanor, que había estado sentada con los miembros de la junta en la sección VIP, se puso de pie de repente, su rostro del color de la ceniza. Se tambaleó una vez, 2 veces, y luego se desplomó en los brazos del propio Richard Whitmore, el socio fundador que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos.
Alguien pidió asistencia médica mientras la perfecta compostura de Eleanor finalmente se hacía añicos por completo. El caso federal avanzó con velocidad sorprendente. En 2 semanas, estábamos sentadas en el Tribunal del Distrito Norte de Illinois, el mismo edificio donde juzgaron a Al Capone por evasión fiscal. El fiscal James Morrison, un hombre que parecía tallado en granito y furia justa, trató los crímenes de mi esposo como ofensas personales a la decencia misma. Pasé 3 horas en el estrado presentando meticulosamente evidencia mientras Atticus observaba desde la mesa del acosado. Su abogado, un hombre astuto llamado Harrison Cross, que cobraba $1,500 la hora, intentó todo. Sugirió que yo era una esposa vengativa buscando venganza. Insinuó que había fabricado evidencia. Incluso intentó pintarme como cómplice que se acobardó, pero la evidencia hablaba más fuerte que sus objeciones. Señora Hawthorne, preguntó Morrison durante el contrainterrogatorio. ¿Sabía usted de las actividades de su esposo antes del incidente en la gala? Sospechaba que algo andaba mal, dije, mirando directamente a Atticus. Pero nunca imaginé que estuviera robando a clientes ancianos. Pensé que solo tenía una aventura. Las víctimas ancianas testificaron mediante enlace de video desde un lugar seguro, sus rostros llenando las pantallas de la corte mientras describían la traición de la confianza y los futuros robados. La señora Chin lloró al explicar cómo el dinero que Atticus tomó estaba destinado a pagar el tratamiento de cáncer de su esposo. La voz del señor Rothstein temblaba mientras detallaba cómo tendría que vender su hogar de 40 años porque sus ahorros de retiro habían desaparecido en cuentas offshore. Cuando la señora Williams, de 78 años, declaró que confiaba en Atticus porque le recordaba a su propio hijo, una de las juradas, también abuela, tuvo que salir de la sala. El peso de su dolor llenaba el espacio como humo, sofocando cualquier simpatía que alguien pudiera sentir por los acosados. Lo peor llegó cuando los servicios de protección infantil presentaron su informe sobre Emma. Estaba sentada en una pequeña sala adyacente a la corte mientras la doctora Sarah Winters, especialista en trauma infantil, entrevistaba a mi hija en otra habitación. A través del vidrio, podía ver a Emma sentada en una mesa tamaño infantil, dibujando mientras respondía preguntas que no podía escuchar. Mis manos temblaron durante los 90 minutos, con Victoria a mi lado ofreciendo apoyo silencioso. Cuando la doctora Winters finalmente salió, su expresión era profesionalmente neutral, pero amable. Emma es notablemente resiliente, dijo, sentándose frente a mí. Ha sabido que algo estaba mal durante meses. Los niños a menudo saben más de lo que pensamos. Me mencionó que la amiga de su papá, Scarlett, le prometió una nueva vida con ponis y playas, pero que no quería irse sin su mamá. Un alivio me inundó tan rápido que me sentí mareada. ¿Qué dijo sobre Atticus? Está confundida sobre por qué papá hizo cosas malas. Preguntó si iba a ir a la cárcel porque ya no la amaba. Le aseguramos que las decisiones de los adultos no son culpa suya, pero necesitará apoyo continuo para procesarlo. La corte me otorgó la custodia exclusiva de emergencia esa tarde. La jueza, una mujer severa llamada Catherine Morrison, sin relación con el fiscal, no se anduvo con rodeos. La evidencia muestra claramente el plan del acusado para secuestrar a esta menor y huir del país. El padre no tendrá contacto sin supervisión con la menor hasta nuevo aviso, lo que, dado el tiempo esperado de encarcelamiento, significa efectivamente nunca. Esa noche, Emma se metió a mi cama por primera vez en meses. ¿Papá es realmente un hombre malo?, preguntó, su vocecita apoyada en mi hombro. La abracé, respirando el aroma a fresa de su champú, eligiendo cuidadosamente mis palabras. A veces, las personas que amamos toman decisiones terribles que lastiman a todos a su alrededor. Papá tomó decisiones muy malas, pero eso no significa que nunca te haya amado. Va a regresar. No por mucho, cariño. Se quedó callada tanto tiempo que pensé que se había dormido. Luego, con la vocecita más pequeña. ¿Hice que se fuera? No, bebé. Nunca. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. El jurado deliberó exactamente 3 horas y 17 minutos. Lo sé porque conté cada segundo sentada en la cafetería del tribunal con Victoria y Marcus, tomando café que sabía a goma quemada e intentando no imaginar a Atticus intentando hablar para librarse de esto. Cuando nos llamaron de vuelta,
El presidente del jurado, un hombre de mediana edad que parecía reparar autos para ganarse la vida, se levantó con el veredicto. Su voz sonó firme y segura al leer. Encontramos al acusado Atticus Hawthorne culpable de todos los cargos. Lo mismo para Scarlett, culpable de todos los cargos. La jueza Patricia Thornton, que presidía con ese tipo de autoridad silenciosa que ponía nerviosos a los abogados, dictó la sentencia sin emoción. Señor Hawthorne, por la presente se le condena a 12 años en prisión federal por malversación, fraude electrónico y conspiración para secuestrar a una menor. Las piernas de Atticus cedieron. Su abogado tuvo que sostenerlo para que no cayera. Señora Blackwood, se le condena a 10 años en prisión federal con revocación permanente de todas sus licencias financieras. La jueza ordenó la restitución completa a las víctimas, aunque todos sabían que la mayor parte del dinero había desaparecido en cuentas que tomaría años rastrear y recuperar. También aceleró nuestro proceso de divorcio, señalando que el encarcelamiento por delitos federales constituía un motivo evidente. Eleanor no asistió a la sentencia. Alguien me contó después que se internó en una clínica psiquiátrica privada en Wisconsin, incapaz de enfrentar la destrucción de la reputación de su familia. El nombre Hawthorne, alguna vez sinónimo de éxito financiero en Chicago, se había convertido en sinónimo de codicia y traición. Los papeles del divorcio llegaron a la oficina de mi abogada un martes por la mañana, 6 meses después de la sentencia. Firmados por Atticus desde prisión federal, con una letra temblorosa, derrotada. Firmé con manos firmes, sintiendo solo alivio mientras 8 años de matrimonio se disolvían en documentación legal. La casa de Lincoln Park seguiría siendo mía a pesar de la aplastante hipoteca, y Emma permanecería conmigo sin complicaciones de custodia. La libertad sabía a café amargo en una sala de juntas de abogados, pero seguía siendo libertad. Nos mudamos del Brownstone 2 semanas después. La casa se había convertido en un mausoleo de malos recuerdos. Cada habitación estaba habitada por mentiras que no había visto, traiciones que no había sospechado. El departamento en el centro al que nos mudamos era 1/3 del tamaño, un alquiler de 2 habitaciones en un edificio con paredes delgadas y elevadores temperamentalmente impredecibles. Pero cuando Emma corrió por los cuartos vacíos ese primer día, su risa resonando en las paredes desnudas, ya se sentía más como hogar que el Brownstone jamás lo había hecho. Victoria y yo firmamos los papeles de nuestra firma de consultoría en mi nueva cocina, usando una mesa plegable de segunda mano como escritorio. Hawthorne y Ashford Financial Consulting se especializaba en una sola cosa: ayudar a mujeres a proteger sus bienes durante el divorcio, especialmente cuando había abuso financiero involucrado. Victoria aportaba su experiencia en contabilidad forense. Yo aportaba mi conocimiento práctico sobre cómo los depredadores ocultan dinero y manipulan sistemas. Nuestra primera clienta llegó por recomendación, una pediatra cuyo esposo, un banquero, escondía activos en criptomonedas. Encontramos $2 millones que él decía que no existían. Y de repente, nuestros teléfonos no dejaron de sonar. Mujeres de toda Chicago, luego de Illinois y luego de estados vecinos, todas con la misma historia: esposos que se creían demasiado inteligentes para ser descubiertos. Emma se adaptó a nuestra nueva vida con la resiliencia que solo los niños poseen. Su nueva escuela no sabía del escándalo, no susurraba sobre su padre en prisión federal. Hizo amigas que venían a jugar a nuestro pequeño departamento. Sus padres agradecidos por un lugar seguro donde los niños podían ser niños. Las paredes se convirtieron en galerías para su arte, mariposas, arcoíris y alguna que otra ilustración triste que me recordaba que sanar no es lineal. Las clases de piano continuaron, pero ahora con la señora Kim del centro comunitario en lugar de la costosa profesora privada que Atticus había insistido en contratar. Emma no parecía notar la diferencia, llenando nuestras tardes con escalas y melodías simples que sonaban a esperanza. A veces la sorprendía tocando Furilis, la pieza de su recital que Atticus se había perdido, y se detenía a mitad de nota, perdida en sus pensamientos. ¿Extrañas la casa grande?, le pregunté una noche mientras comíamos comida china para llevar en nuestra pequeña mesa, las luces de la ciudad brillando como estrellas en la ventana. Emma lo pensó mientras enrollaba sus fideos en los palillos. La casa grande estaba vacía. Esta es acogedora, y tú estás más aquí. Su 7º cumpleaños llegó un sábado de marzo, el primer cumpleaños sin la sombra de los regalos de Atticus ni promesas rotas.
Horneé un pastel de chocolate de caja, torcido e imperfecto, decorado con betún de supermercado y velas que no se mantenían rectas. Emma lo declaró el mejor pastel del mundo porque lo había hecho yo. 12 niños de su clase se apiñaron en nuestro departamento, transformándolo en un caos alegre. Sofía llegó con sus gemelos, ayudándome a manejar la locura azucarada mientras veíamos a nuestros hijos jugar juegos que no requerían equipos caros ni planificación elaborada. Ponerle la cola al burro con un cartel que yo misma dibujé, sillas musicales con la lista de canciones de Emma Alegría Simple que costaba casi nada, pero significaba todo. Cuando Emma sopló las velas, apretó los ojos con concentración. Sabía que no estaba deseando que su padre regresara. Más tarde me contó que había pedido un cachorro, un problema que sí podía resolver. 3 semanas después del cumpleaños, me senté en mi escritorio uno real ahora, comprado de segunda mano pero sólido, y escribí una carta a Tecos. 3 páginas con todo lo que había querido decir pero no pude durante el juicio, como su traición me enseñó a confiar en mí misma en lugar de en él, como su crueldad me reveló una fuerza que no sabía que existía. Como su ausencia mostró a Emma y a mí que ya éramos completas sin él. La carta permaneció en mi escritorio una semana, dirigida a su prisión federal en Indiana. Cada mañana la miraba, considerando si enviarla traería cierre o solo reabriría heridas. Finalmente, un jueves lluvioso, la sostuve sobre el fregadero de la cocina y la prendí con un fósforo. El papel se curvó y ennegreció, nuestro pasado convirtiéndose en ceniza y bajando por el desagüe. El futuro merecía mi energía más que su fantasma. Sus cartas llegaron mensualmente al principio, enviadas desde la oficina de mi abogada. Reconocía su letra en los sobres, probablemente llenos de justificaciones, súplicas o manipulaciones. Iban directo a una caja en el closet, sin abrir. Eventualmente, se espaciaron a cada pocos meses y luego cesaron por completo. Scarlett nunca escribió, probablemente demasiado orgullosa para reconocer en lo que se había convertido. 2 años después de aquella horrible gala en un octubre inusualmente cálido, me paré en nuestro pequeño balcón mientras Emma practicaba piano adentro. La melodía de la sonata Claro de Luna flotaba por la puerta corrediza, más compleja que cualquier cosa que hubiera tocado antes. Victoria me había enviado un mensaje sobre un nuevo cliente, un maestro cuyo esposo contratista había estado escondiendo sobornos de renovaciones en cuentas offshore. El horizonte de Chicago se extendía frente a mí, los edificios tornándose dorados con el sol poniente. En algún lugar de Indiana, Atticus estaba en una celda federal, probablemente aún creyendo que era la víctima. En otro lugar, Eleanor vivía con su vergüenza. En algún lugar, todas las personas que susurraban en esa gala ya habían pasado a nuevos escándalos. Pero aquí, en este pequeño departamento con muebles de segunda mano y las paredes convertidas en galería de arte de mi hija, habíamos construido algo real. No éramos ricos según los estándares de Lincoln Park, pero éramos ricos de maneras que nadie podía robar ni malversar. Emma había aprendido que el amor no debería doler, que las promesas se cumplen y que los departamentos pequeños podían guardar más felicidad que mansiones vacías. El cachorro, un mestizo rescatado que Emma había llamado Sunshine, ladraba desde adentro, probablemente pidiendo su cena. El teléfono vibró con un mensaje de Victoria, esta vez sobre contratar una asistente porque teníamos demasiadas clientas. Emma pasó a tocar una pieza que no reconocía, algo que ella misma estaba componiendo, me dijo orgullosa.